Este tema en especial se llama de la siguiente forma: la identidad de la deidad. La identidad de la deidad. Jesús fue un maestro extraordinariamente popular a pesar de su naturaleza sencilla y de un aspecto común y corriente. Los lugares donde enseñaba podían apenas contener las multitudes que le rodeaban a donde quiera que él iba. En esos días particulares, la casa donde se encontraban estaba prácticamente llena con todos los maestros y clérigos judíos que habían en Israel. Hasta las autoridades religiosas de Jerusalén, la élite política y religiosa de Israel, habían venido para oír las enseñanzas de un carpintero sin una educación especial, proveniente de una insignificante población de Nazaret. Y todos los que estaban allí tenían en mente la misma pregunta: ¿quién es este hombre? Ellos se preguntaban mientras enseñaban con los queridos libros de la Biblia judía, es decir, con la ley de Moisés, los mensajes de los profetas y los escritos sapiensales. Un pequeño grupo de hombres, escuche esto, un pequeño grupo de hombres inventó una estrategia para ayudar a un amigo que estaba paralítico. Habían oído de Jesús, o sea, Yeshua en el lenguaje hebreo, que tenía el poder de curar a los enfermos, y por eso habían viajado hasta el lugar donde había de enseñar. Pero al llegar, se sintieron frustrados por haberlo encontrado sentado cerca del centro de una espaciosa casa y rodeado de una multitud de fariseos y de maestros religiosos, que ninguno de los cuales su lugar daría a este paralítico, alguien que tenía una enfermedad que ellos consideraban un castigo divino por el pecado. El grupo de hombres tendría que hacer algo creativo. Había traído a un amigo paralítico desde muy lejos y no iban a rendirse ahora. Por lo tanto, subieron por la escalera que se hallaba a un costado de la casa y localizaron el lugar del techo donde estaba la cabeza de Jesús, y comenzaron a quitar lo que viene siendo las tejas. Mientras el rabí enseñaba, caía el polvo y la arena sobre la túnica de Jesús, y pocos minutos después descendió una camilla. Desde la primera vez que el paralítico oyó, escuche, desde la primera vez que el paralítico oyó hablar de lo milagroso o del milagro o el milagroso hombre de Nazaret, había soñado algún día escuchar las palabras: levántate, toma tu camilla y anda. Pero Jesús dijo algo completamente diferente, unas palabras sorprendentes, una palabra increíble: hombre, tus pecados te son perdonados. Lucas capítulo 5 del 17 al 26, si alguien lo quiere leer. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro de donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿Quién se cree que es? Es un blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaba, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad
en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa, alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios, exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. En este pasaje de Lucas vemos algo muy interesante. Un grupo de amigos interesados en la sanidad de un paralítico. Muy importante resaltar la amistad de estos hombres. Muy importante resaltar de que nosotros debemos tener este tipo de calidad de amistad que nos lleven a Cristo, que nos conduzcan a Jesús. Ahora bien, en algún momento de tu vida, quiero que sepas que tú fuiste ese paralítico, que tuviste a ciertas personas al lado tuyo que te conducieron hasta donde estaba Jesús. Pero ya tú no eres ese paralítico. Ahora tú deberías tener un paralítico para ayudarlo a que esa persona llegue hasta donde está Jesús. La pregunta es la siguiente: ¿tú tienes ese paralítico o todavía sigues siendo el paralítico? Dice que cuando ellos llegaron donde Jesús le dijo, cuando descendieron al paralítico desde el techo, Jesús, al ver la fe de ellos, que aquí te lo estoy resaltando, Jesús le dijo: hombre, jóvenes, tus pecados son perdonados. ¿Y por qué también Jesús resalta esto? De que en vez de decirle que ha sido sano, levántate y anda, Jesús menciona el tema de que sus pecados son perdonados. ¿Sabes por qué? Porque bien lo mencioné antes, de que los fariseos tenían este concepto de que cuando era un paralítico era un hombre que había recibido un castigo de la justicia divina por sus pecados. Y él quería darles a entender también a los fariseos de que él tenía la autoridad para perdonar pecados. Ellos se preguntaban en el verso 21 de que ¿quién es este? ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Esta era una de las grandes preguntas que se hacían en los tiempos de Jesús. Se preguntaban: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Pero yo quiero que usted también me acompañe a ver otro pasaje, porque esto no termina aquí. Quiero que usted se vaya a Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Lo siguieron. Pronto desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Amén. Amén. Muchas gracias. Miren, usted se imagínese lo que significa remar afanosamente para llegar a la seguridad de una playa, a la orilla de una playa, mientras unas olas turbulentas lanzan de un lado a otro en la embarcación que usted va. Imagínense nada más eso. Luego alguien se pone de pie de repente y reprende a los elementos del agua y del viento y de las tormentas, como lo haría
hacia un niño. Detente, tranquilízate ahora mismo. Y las agitadas aguas se vuelven una calma de inmediato. Yo no sé cuál sería su reacción, pero yo pienso que la mía será igual que la que hicieron la de los discípulos, de que realmente se preguntaron, aterrorizados y temblando, y se preguntaban: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Veamos un poco más. ¿Quién dicen que soy? Y podemos ir al siguiente pasaje en Mateo capítulo 16 del 13 al 14. ¿Quién dices que soy yo? Mateo capítulo 16 del 13 al 14. Declaración de Pedro acerca de Jesús. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Algunos dicen Juan Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Amén. Amén. Mira, hay algo aquí bien interesante, de que todos estaban de acuerdo en que Jesús era alguien especial. Bien, y cada uno tenía su propia teoría en cuanto de qué manera o lo que era que él era. ¿Era acaso Juan el Bautista el que había resucitado de entre los muertos? ¿Era un antiguo profeta que había vuelto para anunciar el avivamiento espiritual de Israel? A medida que abundaban las teorías, solo unos pocos creían que Jesús era el Mesías, esperado de los hebreos. Al final, cuando Jesús supo que había llegado el momento en que sus discípulos ya habían tenido lo suficiente evidencia en cuanto a quién él era, los presionó en Mateo capítulo 16, verso 15. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Ahora bien, la pregunta la hizo en plural, si podemos ver. ¿Quién decís todos ustedes que soy? El grupo probablemente tartamudeó y evadió la respuesta antes de que un valiente discípulo diera la respuesta de golpe, que fue en Mateo capítulo 16. Ahí mismo está, que dice: Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero veamos esto. La palabra Cristo de este versículo proviene de la palabra griega Christos, del idioma hebreo utilizado al término Mashiach, que Mashiach, del cual tenemos la palabra Mesías. Ahora bien, escuche esto, pero ambas palabras significan ungido, o sea que aquí tenemos el término tú eres el Mesías, y en otros escritos sale tú eres Cristo, tú eres el Cristo. Pero estas dos palabras tienen el mismo significado en el hebreo, en las cuales del cercano oriente, cuando a una persona que participaba en una ceremonia se le derramaba una pequeña cantidad de aceite sobre la cabeza, eso era un símbolo de reconocimiento especial. Cuando estamos hablando de ungido, eso era cuando ya no estamos refiriendo a la palabra ungido, es cuando se le derrama una pequeña cantidad de aceite sobre la cabeza. Eso era un símbolo de reconocimiento especial. Escuche, podría tratarse de un galardón por una valentía en el campo de batalla o de una victoria sobre un enemigo de la nación, pero la mayoría de las veces era la manera de encargar un trabajo a un líder. Y en Israel, ser el ungido del Señor significaba ser el rey. ¿Ok? Durante los siglos, los judíos optimistas habían estado esperando a un rey muy especial, el verdadero Mesías, prometido por los profetas antiguos, que habrían de sustituir a todos los otros ungidos anteriores. Todos los otros ungidos anteriores vendrían siendo el rey David, el Saúl y todos estos hombres que habían reinado.
Este Mesías iniciaría una nueva manera de relacionarse con Dios, establecería una era de paz y de prosperidad jamás vista y gobernaría al mundo desde Israel. Quiero que usted se vaya a Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en este día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y les escribiré en su corazón. Yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberás conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Amén. Este es un pasaje que también lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 8, en el verso 10, donde dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Quiero que sepa de que la ley está escrita en su mente y también en su corazón. Muchas personas hoy en día no se atreven a cometer algún tipo de crimen porque saben que la ley ya está escrita en su mente y también en su corazón. Cuando las personas se han apartado tanto de la presencia de Dios y se han vuelto rebeldes contra Dios, empiezan a desobedecer estas leyes. Y por eso es que hay personas que no son considerados hijos de Dios, sino hijos del diablo. Lastimosamente es así. Lastimosamente es así. Pero quiero compartirles un poco más de lo que viene siendo esta enseñanza que nos acerca cada día más a Jesús. De modo que esta persona no sería simplemente Cristo, sino el Cristo. No simplemente un Cristo, sino el Cristo. Pedro declaró que Jesús era sin duda alguna, el tan largamente esperada y definitivo rey de Israel. Pero no se detuvo allí, sino que afirmó también otra verdad acerca de Jesús. ¿Cuál es esta verdad? Lo podemos encontrar en Mateo capítulo 16, verso 16, donde estábamos en antes, cuando dijo: respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Veamos un poquito más esto con un poco más de profundidad. En el hebreo vernáculo, ser hijo, escuche esto, ser hijo era tener las mismas cualidades del Padre y heredar sus privilegios y su poder. Nadie se había atrevido a llamarse a sí mismo hijo de Dios porque habría sido culpado de blasfemia. Y usted sabe que donde hayan hecho eso podrían apedrearlo completamente. Entonces, veamos esto. Solo alguien con las cualidades y los poderes de Dios y que tuviera la autoridad divina para gobernar se habría calificado a sí mismo como el Hijo de Dios. Escuche, al dar Pedro este título a Jesús, implicaba que este era digno de adoración como Dios mismo, al que los judíos devotos habían adorado en el templo durante siglos. Jesús no se puso ninguna objeción, por lo contrario, alabó a Pedro por ello, diciéndole en Mateo capítulo 16, verso 17, Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estas palabras, o en otras palabras,
le dijo: sí, lo has entendido. Fue una revelación sobrenatural que recibiste del cielo. Yo soy, en verdad, Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿sabe? Nos podemos hacer esta pregunta: ¿quién es este hombre? Hágase esa pregunta: ¿quién es este hombre? Porque si creemos lo que dijo de sí mismo, diremos que realmente Él es Dios. Ahora bien, no hay una posición intermedia. No hay una posición intermedia. Y preste atención a lo que les voy a decir. Muchos tratan de tomar lo que ellos consideran una posición intelectualmente equilibrada. Aceptan sin ninguna dificultad que Jesús existió, que era un judío de Galilea que vivió y enseñó durante los primeros siglos, que sufrió martirio por sus enseñanzas, que eran enseñanzas que fueron radicales y de mucha influencia, pero niegan sus milagros y rechazan la idea de que Él fuera Dios. Estos eran los judíos de esos tiempos. Y hoy en día todavía siguen negando de que Él es Dios. Desafortunadamente, este punto de vista acerca de Jesús no explica el por qué hubo tantos que estuvieron dispuestos a seguirlo hasta el punto de morir como mártires, y por qué sigue impactando al mundo de una manera tan profunda. Pensemos en hombres como Alejandro Magno, Augusto César y Constantino, que conquistaron inmensas extensiones del mundo conocido. O pensemos en Platón, Newton, Einstein, que revolucionaron el pensamiento de la humanidad. También pensemos en los músicos, compositores, filósofos, constructores y líderes que han conquistado, que han escrito más, que han construido más, pero ninguno de ellos ha tenido tanta influencia sobre tantos millones de personas en el mundo de una manera tan grande, permanente y personal que la del carpintero de Nazaret. Nadie ha tenido tanta influencia como Jesús. Nadie ha llegado tan lejos como ha llegado Jesús. El libro más vendido de la historia es la Biblia. El libro más vendido de todos los tiempos es la palabra de Dios. Toda la verdad de lo que era y es. Ahora yo quiero que usted sepa que cuando en el primer siglo se acercaba a su fin, eran muy pocos los testigos de la primera mano de la vida de Jesús que quedaban vivos, pero irónicamente falsos maestros se levantaron, muchos de los cuales habían negado que Jesús fue totalmente humano. Habían comenzado a torcer la historia de su vida para acomodarla a su punto de vista religioso y filosóficos. Por lo tanto, el anciano apóstol Juan se puso a escribir la historia de Jesús para refutar esto. En sus propias palabras, el propósito que tuvo para escribir la historia de Jesús fue que estas cosas se han sido escritas para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mientras que los otros evangelistas tenían un enfoque más clásicamente histórico, Juan escribió osadamente desde una perspectiva filosófica. Las primeras palabras de su relato remontan al tiempo previo de Génesis capítulo 1 verso 1, en el que dice que en el principio, antes de que Dios creara los cielos, la tierra, ya existía el verbo. Y en el origen griego dice literalmente, en el principio era el verbo. Juan capítulo 1 verso 1. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con
con Dios y la palabra era Dios. Pero quiero que analicemos bien esto, porque veamos algo. En este versículo la palabra verbo se deriva del término logos. Había escuchado el término logos, el cual tenía un significado profundo e increíble para los filósofos del tiempo de Jesús. La expresión logos fue una acuñada del Heráclito más o menos 500 años antes de Cristo, y a la misma llegó a convertirse en un principio universal, cósmico y religioso. Estamos hablando de un término que se utilizaba desde mucho tiempo atrás. Filón de Alejandría era un filósofo judío contemporáneo a Cristo, que había recibido influencia tanto del Antiguo Testamento como del pensamiento griego. Usaba con frecuencia el término logos, el cual daba un significado muy perfeccionado a un lugar central en su pensamiento teológico. Filón recibió la palabra logos de una fuente del estoicismo, y de acuerdo con sus descubrimientos del pensamiento griego en las escrituras hebreas, lo utilizó en pasajes tales como Salmo 33, verso 6, para expresar medio a través del cual Dios trascendente puede ser el creador del universo y el revelador de sí mismo a Moisés y a los patriarcas. Escucha algo. Por lo largo, Filón equilibra al logos con el concepto platónico del mundo de las ideas, de modo que el logos se convierte tanto en el plan de Dios como en su poder creador. O sea que es una palabra que deriva del poder de Dios como también de su creación. Cuando se está refiriendo a la palabra que es el verbo, esto se está refiriendo que es Dios, el plan de Dios, y también como creador, cuando se está refiriendo al término verbo o palabra. O sea que esto nos lleva al punto de que es una persona, que es Jesús. Que la misma palabra verbo, el verbo es Jesús. Pero lo vamos a ver más adelante. El apóstol Juan tomó prestado el concepto de logo para darle el nuevo significado como de una especie de apelativo para el Hijo de Dios. Y al aplicarlo escribió sus palabras con mucho cuidado, diciendo literalmente: antes de que todo comenzara ya existía aquel que era la palabra, el verbo, traducida en el lenguaje actual. Ahora, al dejar fuera el artículo definido, o sea, él, Juan deja el artículo definido de él, utilizó verbo. Juan deja entrever que no podemos identificar un momento pasado para designarlo como principio. Está apuntando a algo que había existido siempre, mucho antes de lo que nuestra mente finita son capaces de imaginar. Antes de que existiera la tierra, antes de que existieran las estrellas, los planetas, la luz, la oscuridad, antes de que existiera la materia o el tiempo, ya existía el logo. ¿Me están siguiendo? En un principio en que en realidad nunca tuvo principio, el logo nunca tuvo un punto de comienzo. El logo ha existido eternamente con Dios y el logos era Dios. Juan escribe después algo realmente sorprendente. Aquí es donde viene la claridad en la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, verso 14, nos dice: entonces la palabra, o sea, el verbo, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Estamos bien? En otras palabras, Dios se hizo hombre. Es de extrañarse, porque esto es de extrañarse. Entonces,
que la gente del tiempo de Jesús, incluso sus discípulos, les costara tanto trabajo comprender que Él era Dios. Qué idea tan increíble. Dios hecho hombre. Usted se imagina que usted pueda ver a Dios hecho hombre. Eso es algo como que wow. Realmente es un wow. Si a nosotros, escuchen, si a nosotros nos resulta difícil entenderlo, ¿cuánto más le resultaba a los discípulos? Ellos precisamente serían los menos inclinados a creer que Jesús era Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos vivían con Él y veían sus características y sus atributos humanos, como ninguno de nosotros lo ha visto o lo verá jamás. Debieron haberse visto confrontados una y otra vez con la misma pregunta que los desconcertaba o los inquietaba. ¿Quién es este hombre? ¿Quién será este hombre? Porque créanme, nosotros ahora estamos aquí, lo vemos desde nuestro punto de vista, y cómo no, yo creía, pero estando en ese punto de esos hombres, viéndolo presente ahí, a Dios encarnado, sería difícil creerlo. Para muchos sería difícil creerlo. Muchas veces uno se lo puede hasta imaginar durmiendo en el campo abierto, bajo las estrellas, con nuestro Señor Jesús. En una noche de verano, así junto al mar de Galilea. Podemos imaginar a Pedro o a Juan despertándose a medianoche, a cualquiera de estos discípulos, apoyándose en su codo y viendo al Señor dormir. Así a su lado, viéndolo ahí durmiendo y haciéndose la misma pregunta. ¿Será verdad? ¿Será verdad que este hombre es el Dios eterno? Créanme que yo me despertaría a medianoche y yo me le quedaría mirando. Yo diría, ¿será verdad que este hombre es Dios? Porque es fácil decir, sí, yo lo veo, yo lo creo, pero cuando uno está en medio del asunto, uno puede decir. Y eso que ellos eran testigos visibles de los milagros que hacía Jesús. Exactamente. Ellos podían ver, como dice mi hermano, ellos podían ver literalmente a Jesús. Ellos lo podían ver, ellos vieron sus milagros, ellos vieron su obra, ellos vieron cómo se desarrolló el ministerio de Jesús, ellos vieron cómo creció, ellos vieron cómo las multitudes lo seguían, ellos vieron todo, completamente todo. Ellos vieron ver a resucitar a muertos, ellos vieron ver la sanidad en vivo, cómo las personas se le limpiaba la lepra, cómo le cambiaba la piel, cómo era que Jesús caminaba, cómo vivía, cómo hablaba, cómo se expresaba, cómo trataba a las demás personas. Ellos tenían al verdadero ejemplo vivo, podían verlo completamente día con día. Pero a pesar de eso, muchos le dieron la espalda, muchos llevaron a Cristo a la crucifixión y a la muerte. El apóstol Pablo, quien se convirtió en uno de los discípulos después de que Jesús fue crucificado, escribió lo siguiente. Quiero que usted se vaya a Colosenses capítulo 1 del 15 al 16. Amén. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Amén. Amén. Y aquí dice algo que le explota la cabeza a muchas personas. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Resáltelo para que cuando las personas le digan, no, que Jesús no, sí, Jesús sí, porque en Colosenses capítulo 1, verso 15, lo dice bien claro, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y dice a continuación que ya Él existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. O sea que Jesús está sobre todas las cosas creadas, porque a través de Él fueron hechas todas las cosas. Dios creó todo lo que existe en lugares celestiales y en la tierra. Y esto es muy importante. Todo lo que existe, aquí nos dice, todo lo que existe en lugares celestiales y en lugares en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. O sea que lo que usted se está imaginando que usted no puede ver también, Cristo lo ha creado. Lo que usted puede ver, los árboles, el mar, el cielo, los edificios, las estrellas, la luna, el sol, todas esas cosas fueron creadas por Cristo. Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él, dice la palabra, y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Mantiene unida toda la creación. Hay algo impresionante en lo que Dios está haciendo, lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Es increíble cómo Dios conecta cada cosa. Su perfecta creación está unida completamente. En Él, escuchen, en Él, sigue escribiendo Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo creo que usted se vaya a Colosenses capítulo 2, verso 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Amén. Amén. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Toda la plenitud de Dios. Se lo voy a repetir de nuevo. Toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Escuche, antes de que Jesús se hiciera hombre, Él fue el verbo mediante el cual la palabra, sea la luz, dio como resultado la existencia de la luz. Jesús creó al mundo mucho antes de venir a este mundo como un bebé en un establo, en las afueras de una pequeña aldea llamada Belén. Jesús ya existía desde el principio. Y quiero que se vuelva y se haga la pregunta: ¿quién es este hombre? Él es Jesús de Nazaret. Él es Dios en carne humana. Fue así como se presentó al mundo. Y al final, ¿cómo debemos aceptarle o rechazarle? Pero la decisión, quiero que sepa que está en sus manos. Si hoy toma la decisión de aceptarlo en su vida como su Señor y Salvador, porque es Cristo quien murió por cada uno de nosotros en la cruz. Esta es una enseñanza que Cristo nos ha dejado plasmada en la Escritura, de que Él es el Dios encarnado, de que Él es Cristo. Pues en Cristo habitó toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano.
entendamos la importancia de comprender este pasaje bíblico. Entendamos de comprender de que toda la sabiduría es la palabra de Dios y de que la palabra de Dios es ese verbo, ese logos que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Comprendamos la importancia de este mensaje. Así como lo dice en Juan capítulo 1, verso 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hoy queríamos compartir el evangelio. Hoy debemos salir a proclamar las buenas nuevas, a anunciar la buena noticia. Ya lo sabemos, ya lo conocemos, ya lo entendemos. Ya sabemos de que Él existió, de que Él estuvo aquí en la tierra, de que Él vino aquí a mostrarnos, y no solamente a mostrarnos una forma de actuar, de vivir, de conductas y de normas y de enseñanzas, sino también a liberarnos, a salvarnos de las ataduras de las tinieblas, de las cadenas de la maldad, de las prisiones de Satanás. Hoy somos libres, hoy somos hijos, pero somos hijos que debemos tomar la decisión de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, en obediencia y en humildad. Debemos postrarnos ante Él y debemos venir a este mundo, porque nosotros vinimos a este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Vinimos a este mundo no a ser servidos, sino a servir, a cambiar. En este mundo hay un concepto, hay un patrón de pensamiento de que nosotros hacemos la diferencia, porque hemos venido a traer las buenas nuevas. Hemos venido a traer luz a la oscuridad. Una enseñanza que Cristo nos deja es que debemos permanecer en Él.